Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, que espero esté resultando interesante, dedicado a comentar las ideas principales que nos presenta Ayn Rand en su libro titulado La virtud del egoísmo, compuesto por 14 textos escritos por Rand entre 1961 y 64, y que pese al paso de las décadas, y ya son 6, siguen siendo textos muy pero muy pertinentes en estos momentos. Estamos analizando el primero de estos textos, cuyo título es La ética objetivista, en el cual Ayn Rand nos presenta, pues vamos a decirlo así, la parte esencial de su propuesta ética, la ética objetivista o la ética randiana. Y a ver, en la sesión anterior vimos que, como lo dice Rand, el principio de intercambio comercial es el único principio ético racional para todas las relaciones humanas. Es, dice Rand, para que no quede duda, el principio de justicia. Un comerciante es un hombre que gana lo que obtiene y no da ni toma lo que no merece. No considera a los demás como amos, a los cuales hay que entregarles, aunque uno no quiera, algo, o como esclavos de los cuales hay que recibir, aunque ellos no quieran, algo, sino como sus iguales independientes. Ahora, en las cuestiones espirituales, dice Rand, la moneda o el medio de intercambio es diferente a lo que sucede en las cuestiones materiales, donde se intercambia una determinada cantidad de dinero por una determinada cantidad de algún bien o servicio. En las cuestiones espirituales, la moneda o el medio de intercambio es diferente, pero el principio es el mismo. Amor, amistad, respeto, admiración son la respuesta emocional de un hombre por las virtudes de otro. Yo te admiro y respeto porque actúas de manera virtuosa, porque practicas la justicia, la templanza, la fortaleza, la prudencia, entre otras muchas virtudes. Amor, amistad, respeto, admiración son la respuesta emocional de un hombre por las virtudes de otro. El pago espiritual entregado a cambio del placer personal egoísta que un ser humano obtiene por las virtudes de carácter de otro hombre. ¿Sí? En las cuestiones espirituales, dice Rand, el comerciante es un hombre que no busca que se lo quiera, ojo, por sus flaquezas o sus defectos, sino solo por sus virtudes, y no brinda su aprecio a las flaquezas o defectos de los demás, sino solo a sus virtudes. Esto es muy importante, porque desde mi punto de vista tiene que ver con la dignidad de la persona, con lo que supone una conducta digna para cualquier ser humano. En las cuestiones espirituales, cuando lo que busco es, por ejemplo, el amor, la amistad, el respeto, la admiración de los demás, el comerciante que busca amistad, respeto, admiración o amor, es un hombre que no busca todo ello apelando a sus flaquezas o a sus defectos. Oye, ámame, sé mi amigo, respétame, admírame por mis flaquezas y mis defectos. A ver, las flaquezas y defectos de los demás deberían de ser objeto de admiración y respeto de terceros. En las cuestiones espirituales, el comerciante es un hombre que no busca que se lo quiera por sus flaquezas o sus defectos, sino por sus virtudes. Y no brinda su aprecio a las flaquezas o defectos de los demás, sino solo a sus virtudes. Oye, te quiero mucho por todos tus defectos. Hombre, una cosa es que de manera un tanto cuanto poética, romántica, uno diga, te quiero a pesar de tus defectos. Pero a ver, ya en la vida real, pues ojalá y no tuvieras esos defectos. Ojalá y no tuvieras esas flaquezas. Y si tienes defectos y flaquezas, tienes la libertad para, por lo menos, intentar superarlos, que dicho sea de paso,
creo yo, es lo que va con la dignidad de las personas, sobre todo cuando uno está consciente de esas flaquezas y de esos defectos. Solo sobre la base del principio del egoísmo racional, sobre la base de la justicia, pueden los hombres estar preparados para convivir en una sociedad racional, libre, pacífica, próspera y benévola. Ojo. Solo sobre la base del principio del egoísmo racional, sobre la base de la justicia, pueden los hombres estar preparados para convivir en una sociedad racional, libre, pacífica, próspera y benévola. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Rand? Que la condición de posibilidad de la convivencia civilizada, pacífica, entre los hombres, es la justicia. ¿Y qué es la justicia? El respeto a los derechos de los demás. ¿Sí? Y esta idea ya está en la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. A ver, Adam Smith dice que la justicia, el respeto a los derechos de los demás, ¿sí?, es la condición de posibilidad de la convivencia civilizada. Y esto hasta cierto punto es muy juarista. El respeto al derecho ajeno, y en eso consiste la justicia, respetar los derechos de los demás, ¿sí?, es la paz, la convivencia civilizada. Y dice Smith, Adam Smith, la justicia, el respeto a los derechos de los demás, no debe dejarse a la libre voluntad de cada quien. Debe exigírsele, aquí sí por la fuerza, a todos los integrantes de una sociedad. A ver, tú sabrás si respetas o no los derechos de los demás. Si matas o no matas, si secuestras o no secuestras, si robas o no robas. Tú sabrás, tú decídelo. No. Aquí la principal regla del juego en esta sociedad es no matar, no secuestrar, no robar. Respetar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los demás. Eso no se puede dejar a la libre voluntad de cada quien. Se tiene que obligar por la fuerza a los demás a ser justos, a respetar los derechos de los demás. Y a quien no los respete y asesine, secuestre, robe, se le debe castigar y se le debe obligar a resarcir a la víctima, que en eso consiste precisamente la impartición de justicia. A ver, si la justicia es, antes que otra cosa, la virtud por la cual respetamos los derechos de los demás, la justicia tiene, digámoslo así, dos momentos. El primer momento es el que yo llamo el momento de la práctica de la justicia, ¿sí?, que nos corresponde a los ciudadanos. ¿Y en qué consiste, practicar la justicia? Respetar los derechos de los demás. Pero ¿qué pasa con aquellos que nunca faltan, que no están dispuestos, por las razones que sean, a respetar los derechos de los demás y matan violando el derecho a la vida, secuestran violando el derecho a la libertad o roban violando el derecho a la propiedad? Pues que para ellos, sí, hay que impartir justicia. Y la impartición de justicia le corresponde al gobierno y consiste en castigar a los injustos, a los que violaron derechos de terceros, y en obligarlos a resarcir. Entonces, la justicia tiene estos dos momentos: la práctica de la justicia, que nos corresponde a los ciudadanos y que consiste en respetar los derechos de los demás, y la impartición de justicia, que tendrá que darse cuando alguien no practicó la justicia, y que le corresponde al gobierno y consiste en castigar al injusto y en obligarlo a resarcir. Solo sobre la base del principio del egoísmo racional, sobre la base de la justicia, pueden los hombres estar preparados para convivir
en una sociedad racional, libre, pacífica, próspera y benévola. A ver, solo sobre la base del principio del egoísmo racional. A ver, ¿qué hay que entender por egoísmo racional? Hay que entender ese principio de conducta en el cual consiste básicamente el liberalismo. ¿Y qué dice ese principio de conducta? Respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Actúa en función de tu propio interés, actúa de manera egoísta, respetando los derechos de los demás, primera parte, y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, segunda parte. Si se cumplen esas dos condiciones, al actuar respeto los derechos de los demás y asumo el riesgo y la responsabilidad de mi conducta, hago lo que quiero, en función de mi propio interés, de manera egoísta. ¿Sí? Pero ¿en qué consiste este concepto randiano de egoísmo racional? En actuar en función del propio interés, siempre y cuando se respeten los derechos de los demás. Insisto, solo sobre la base del principio del egoísmo racional, sobre la base de la justicia, del respeto a los derechos de los demás, pueden los hombres estar preparados para convivir en una sociedad racional. ¿Y cuál es la sociedad racional? Aquella en la cual sus integrantes respetan los derechos de los demás. Libre, pacífica, próspera y benévola. Y insisto, esta idea ya está en la teoría de los sentimientos morales, 1759, de Adam Smith. ¿Sí? La condición de posibilidad de la convivencia civilizada es el respeto a los derechos de los demás, y en eso consiste la justicia. Y ese respeto a los derechos de los demás no se puede dejar que cada uno lo decida. Pues mira, tú decides si respetas o no los derechos de los demás. No. Aquí la regla es, se respetan los derechos de los demás y quien los viole será castigado y obligado a resarcir a la víctima. La justicia, dice Smith, debe imponerse por la fuerza. Y aquí podríamos encontrar una primera justificación que necesitaría muchísima elaboración para la existencia del gobierno. Y nada más para terminar con esta idea. Dice Smith, a ver, la práctica de la justicia da como resultado una sociedad justa, pero no es suficiente. Porque además de justa, la sociedad, las relaciones entre los seres humanos deben de ser más humanas. Y eso tiene que ver con la benevolencia, con la virtud por la cual ayudamos a los demás. Y dice Smith, así como a las personas se les debe obligar a la práctica de la justicia, a respetar los derechos de los demás, nunca se les debe obligar a ayudar a los demás. Porque esa ayuda tiene que ser voluntaria para que de entrada tenga valor ético. ¿Sí? Ojo, Smith no está diciendo que no debamos ayudar a los demás. Es más, lo que dice es que debemos ayudar a los demás, que no basta con respetar los derechos de los demás, que cuando sea necesario debemos de manera voluntaria, hoy por ti, mañana por mí, ayudar a los demás. Pero que esa ayuda nunca debe imponerse por la fuerza. Y lo que hace el gobierno redistribuidor del ingreso, quitándole a Pedro parte del producto de su trabajo para dárselo a Juan, es obligar a Pedro indirectamente a través del gobierno a ayudar a Juan. Y el problema es que hoy en día gobernar se ha vuelto sinónimo de redistribuir el ingreso. Entonces, solo sobre la base del principio del egoísmo racional, sobre la base de la justicia, pueden los hombres estar preparados para convivir en una sociedad racional, libre, pacífica, próspera y benévola. En ese tipo de sociedad, a lo único que debe obligarse al ser humano es a respetar los derechos de los demás. Y por lo único por lo cual debería castigársele es por violar los derechos de los demás.
Y evidentemente que en cualquiera de nuestras sociedades el gobierno hace muchísimo más que nada más prohibir violar derechos de terceros y castigar a quien lo haga y obligarlo a resarcir. Hasta aquí esta sesión. Nos vemos en la próxima.